Muy buenos días, amigos de Radio Noticias del Perú. Soy la doctora Fiorella y esto es su radar social. Huánuco se viste de morado en honor al rey y patrono, el señor de Burgos. Pero señora, ¿cuánto sabe usted de la historia de esta devoción? Del origen de la escultura en sí. ¿Y por qué vestimos de morado estos días? Esta y muchas cosas más, hoy su radar social lo ha documentado para usted. Muy bien, partimos con el origen de la estructura en sí, de la imagen. Bueno, como sabemos, esta escultura de nuestro Cristo crucificado viene de la Catedral de Burgos, la ciudad de Burgos, Comunidad Autónoma Castilla y León de España. Es una de las imágenes que tienen mayor devoción. Bueno, pues dentro de sus características, como sabemos, ciertamente viene de la Edad Media, entre el siglo XIV y XV, tiene una estética gótica. No se sabe exactamente, la persona no tiene, está bien documentado quién ha sido el autor, pero sí resalta, entre otras imágenes, los detalles, como por ejemplo la estética de la musculatura, ¿no? Bastante realista, las heridas de Cristo, la peluca que está hecho de pelo real, además una suerte de falda que tiene de tela, a diferencia de otras esculturas. Bueno, pues en sus inicios, ustedes saben que en su momento misioneros españoles venían pues a América Latina a traernos pues, ¿no? sus enseñanzas, su devoción, pero también querían traernos sus imágenes. Inicialmente se sabe que Fray Luis de León, que era el superior de los agustinos que inicialmente son los devotos del señor de Burgos, agustinos, que vendrían a ser una orden religiosa, bueno, pues no querían que esta imagen saliera, consideraban que esta imagen era exclusiva de la catedral burgalesa, de la ciudad de Burgos, así que ellos decían que eran, la explicación que le daban, ¿no? Egoísmo piadoso por cariño a la santa imagen. No se permitía una réplica que querían muchos sacerdotes en ese momento que se vinieran a todas partes de Latinoamérica. La historia dice que Fray Rodrigo de Loaiza logra persuadirlo y con el escultor Jerónimo Escorceto logran hacer la primera réplica, de aquí muchas más. Hoy en día no se tiene, incluso no se tiene el conteo exacto de la cantidad, que pueden ser cientos y miles, la mayoría en América Latina, de estas réplicas, ¿no? de la primigenia, ¿no? Del señor de Burgos, de la catedral de Burgos. Muy bien. Ahora, ¿cómo llega al Perú? Acá hay un nombre clave que se llama José de Goizueta, la figura clave en que haya llegado hacia nosotros. Este personaje, Goizueta, bueno, era de Burgos, originario de Burgos. Él es un comerciante. Entre el recorrido que tiene inicialmente Panamá, lleva pues no solamente su comercio, sino su devoción. Como era tan devoto del señor de Burgos, lleva una réplica a Panamá en ese momento. Imagínense este cuadro. El señor hacía pues sus trabajos de economía, pero al mismo tiempo trataba de juntar dinero de sus actividades económicas y trataba de juntar donaciones para donarlas, una parte a la iglesia y el resto a las personas más necesitadas. Imagina eso en una comunidad, en esa época en la que los viajes no eran muy comunes, que llegue una persona del extranjero, que te traiga una imagen y que sea tan dadivoso, ¿no? Entonces esto llama la atención al común de las personas y bueno, ¿a quién adora? ¿De quién es devoto usted? Del señor de Burgos. Así que empieza a formar toda una comunidad en devoción al señor de Burgos, justamente por lo buena persona, por lo buen ser humano que era este personaje Goizueta. Muy bien, empiezan a hacerse procesiones, etc. Como se populariza tanto el señor de Burgos, ahí también dice la historia que el padre agustino Fray Antonio, por las mismas facilidades que tenía este personaje de ambas cosas, tanto de comercio como de lograr esta devoción, le pide a Goizueta que traiga también la imagen al Perú. Ciertamente esto es lo que él hace. El señor de Burgos ya estaba en un cajón para traerlo con destino a Perú,
pero la historia dice que fallece Goizueta. Bueno, como quedan algunos acreedores, si ustedes saben, estas actividades económicas siempre hay esto, algunos acreedores se quedan impagos, entonces detienen este cajón por un año. Luego de este año, gracias a la intervención del dominico Fray Salvador de la Ribera, puede lograr que se lo entreguen, digamos, los que lo retenían, y lo trae a Perú. Muy bien, llega a Huacho, luego llega, dice que por el navío La Capitana, ¿no? Luego llega a Chancay, al puerto del Callao, y luego es traído a Lima. Ya para entonces, pues, como los peruanos teníamos bastante información de los misioneros, teníamos ya, estábamos arraigando la cultura, la tradición, la ideología española, entonces ya teníamos nociones y devoción por el señor de Burgos. Entonces llega al Perú el general de la Marina, don Alvarado de Mandaña, dice, en 1593, se calcula que entre 1591 y 1593 lo reciben y le hacen una procesión. Inicialmente quieren que vaya a la Capilla Agustina, esto lo hubiera particularizado la fe, ciertamente, pero la comunidad agustina quieren que el señor de Burgos pues sea venerado por toda la comunidad en general, por toda la comunidad religiosa en general, así que va a la iglesia de San Agustín. Muy bien, ya está en Lima. El padre mencionado antes, el padre Agustino, Fray Antonio de Montearroyo, quiere que el señor Burgos llegue a Huánuco. Estamos hablando por los mismos años. Ciertamente Goizueta ya había fallecido, pero tenía otro familiar, en este caso también comerciante, Martín de Goizueta, le pide que lo traiga a Huánuco entre 1591 y 1593. Ahora, aquí en varios lugares hay diferente información que dice que estuvo en 1580 el señor de Burgos en Huánuco y todo eso. Hasta donde yo he logrado indagar, porque hay algunas información que se contradicen, es en 1580 en el que Fray Antonio de Montearroyo viste el voto del señor de Burgos, ¿no? Es devoto del señor de Burgos por estos años, y desde estos años es que quiere traerlo, ¿ok? Pero que llega todavía entre 1591 y 1593. Esa es la información que yo he podido, con la que yo he podido conseguir y documentarme. Ok, muy bien. Llegó a Huánuco. Inicialmente llega, por lo que inicialmente los devotos son los de la iglesia San Agustín, así que llega a la iglesia San Agustín. Bueno, ahora vamos a comentarlo por el tiempo que tenía. Bueno, se derrumba, es trasladado a la catedral, nuestra catedral antigua de Huánuco, que es creada en 1618, construida en 1618. Luego, para que ésta sea remodelada, pasa a la catedral, que en ese momento iba a ser una catedral provisional, que es la iglesia Cristo Rey, y esto es para el 15 de agosto del 1965. Pero cuando ya se construye nuestra moderna catedral, la que tenemos ahora, retorna. Ahora esta catedral es básicamente exclusiva, no es dedicada, no exclusiva, pero es dedicada al señor de Burgos, es donde permanece y de donde sale para regalarnos esa procesión cada año, y donde retorna por el momento. Muy bien, llegó a Huánuco ya nuestro señor de Burgos, pero ahora ¿en qué momento se vuelve nuestro patrono, nuestro protector? Muy bien, estábamos en que más o menos entre 1591 lo trae Martín Goizueta, está en la iglesia San Agustín. Hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Muy bien, la historia dice que el 28 de octubre, ojo, hasta ahora, nuestro señor de Burgos, la devoción que se le tenía, la tradición que se tenía con él, era sacarlo sí en procesión, pero todos los jueves santos a las 11 de la noche. Esa era la tradición religiosa. Ahora vamos a decir, es que los huánuqueños somos medio rebeldes, los peruanos somos medio rebeldes y le cambiamos la fecha. Bueno, ciertamente tenemos un poquito de rebeldía, pero no fue eso lo que nos hizo cambiar de un jueves santo, 11 de la noche, a estas fechas en octubre. Muy bien, la historia nos dice que un 28 de octubre de 1746, un sismo de gran magnitud en el Perú inicia en Lima, pues un terremoto, señores,
la historia, los registros dicen que se llegó a perder cerca del 8% de pobladores entre Lima y Callao. ¿Se imagina usted esto? Cerca de 65.000 entre limeños y entre Lima y Callao fallecen por el terremoto y posteriormente por un tsunami que se da a consecuencia del terremoto. Igual de devastación hubo en las regiones alrededor de Lima. Por supuesto, Huánuco no fue la excepción. La historia registra que este terremoto duró entre 3 y 4 minutos. ¿Se imagina usted eso? 4 minutos de terror. Bueno, en Huánuco, mientras se sentía este movimiento, este sismo, este movimiento telúrico, bueno, mucha gente que estaba cerca se fue a la iglesia de San Agustín y muchos, como ya tenían la idea de que estaba aquel señor de Burgos, muchos se pusieron a orar y le pedían al señor de Burgos, por favor, que no haya tal magnitud de daño que podría causar semejante movimiento. Ciertamente sí hubo daños en la iglesia de San Agustín, por supuesto hubo muchas pérdidas, pero la historia dice que no hubo una devastación mayor, pese a la magnitud del movimiento telúrico del sismo, no hubo gran pérdida. Entonces los huánuqueños atribuyeron a que esta protección se debió a la oración y a la protección del señor de Burgos. Desde entonces el señor de Burgos se convierte en el patrón y protector especial, digamos, un protector especial en Huánuco. Los huánuqueños en ese momento le ofrecen al señor de Burgos, ¿no? Las autoridades religiosas en ese momento, junto con la comunidad huánuqueña, le ofrecen al señor de Burgos en agradecimiento a la protección que nos dio durante ese movimiento telúrico, que cada año lo íbamos a sacar en procesión, que íbamos a hacerle un culto religioso que incluía la procesión, que íbamos a hacer todo un culto religioso. Muy bien, eso fue lo que hicimos y lo que hoy por hoy se convirtió en una, creo que la mayor muestra de devoción religiosa que tiene un huánuqueño. De entonces, por eso fue que cambió la fecha de un jueves santo, 11 de la noche, a un 28 de octubre, y luego los huánuqueños nos gusta extender nuestras fiestas por más días. Bueno, eso ya es nuestro cantar, pero fue por eso que se cambió la fecha. Muy bien, hasta ahí tenemos por qué celebramos en estos días, por qué tenemos la emblemática celebración del Señor de Burgos. Pero, ¿por qué vestimos de morado? ¿No? Estamos frente a un Cristo crucificado, porque es lo que representa el Señor de Burgos, un Cristo crucificado, ¿no? Que muere en la cruz, estamos en un luto, en un duelo, pero vestimos de morado. Muy bien, ciertamente se ha popularizado el hecho de que cuando estamos de luto utilizamos el negro. Esto está arraigado hace cientos de años desde España. Ahora, lo que nos dicen algunas de las tantas historias es que desde tribus anteriores usaban ropa negra porque se creía que si el alma del muerto salía, se podía meter en cualquier persona salvo que estuviera cubierto de negro. Esta es una de las leyendas, de las historias que nos cuentan por qué se usaba el negro. Pero ciertamente se formaliza en el siglo XVI con los reyes católicos. Ok, lo que se decía era la vestimenta alegre, ¿no? Que indica alegría, pues entre blanco y muchos colores, pero como que el negro denota relativa tristeza. Entonces se formaliza, se estandariza que se use el negro porque vendría a representar la ausencia de luz. El negro desde esa formalización para adelante representa pena, duelo y respeto. Es decir, yo por mi pena uso el negro, pero si es tu pena, tú tienes la pérdida, yo tengo que usar el negro por respeto al duelo que tú tienes, por respeto a la pérdida que tú tienes. Así que es usual que veamos en nuestras actividades alrededor de una pérdida, por decirlo así, que todos vistamos de negro. Muy bien, si eso se ha estandarizado, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros en nuestro duelo con el Señor de Burgos usamos el morado? Pues ciertamente esto también tiene un simbolismo profundo y una tradición espiritual católica, ¿ok? Dentro, por supuesto, se inicia en la ciudad de Burgos y en la Catedral de Burgos, que luego nosotras lo adoptamos. Para la liturgia católica, el color morado vendría a significar tres cosas. Primero, penitencia y arrepentimiento. Por eso es un color ideal para ponernos en la época
en Cuaresma, ¿no es cierto?, en el Adviento, en esta época de reflexión. También representa dolor y luto, es decir, es ideal el color para ponernos en un momento en el que recordamos el sufrimiento, el sacrificio de Cristo, en la cristificación y por supuesto en la pasión de Cristo. Por eso se recomendaría el morado, de acuerdo a la tradición católica. Y también representa recogimiento y respeto, es decir, durante esta temporada uno tiene que ingresar a una etapa de reflexión. ¿De reflexión a qué? A lo que representa, no a la estructura, no al yeso, sino a lo que representa esta imagen de lo que vino a ser Jesús aquí en la tierra. Perfecto, esa viene a ser la explicación porque hoy hemos adoptado el morado, no solo como vestimenta. Nosotros vamos a Huánuco y estamos, no sé, las cintas, los globos, nuestra... no sé, nuestras alfombras, telas, qué sé yo, todo de morado. Hoy por hoy, este culto de religiosidad, esta actividad tradicional religiosa, la más grande que tiene Huánuco en cuanto a devoción, pues representa no solo procesión, representa misas, novenas, danzas, juegos artificiales, alfombras, ferias gastronómicas, presentaciones culturales, en fin, el huanuqueño hace gala de todo el arte que tiene para celebrar estas fechas. Ciertamente, hoy por hoy la imagen del Señor de Burgos no solamente representa religiosidad. El 20 de diciembre del 2017, el Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación a la imagen, a la escultura del Señor de Burgos. Porque esto, por supuesto, en virtud, no solamente porque es católico, ¿no?, sino en virtud a que representa valores históricos, valores artísticos, valores culturales, valores sociales y por supuesto valores religiosos. En el tema social, definitivamente Huánuco, como todo el Perú, se viste de morado por el patrón hoy de la muy noble y leal ciudad de los Caballeros de León, que es el título que tiene el Señor de Burgos. En el tema histórico, porque bueno, representa lo que hoy hemos hablado, ¿no?, toda la tradición, los cambios que se ha dado por los sismos, etcétera. Representa un valor artístico porque definitivamente este es un bien cultural. La imagen del Señor de Burgos pues es una escultura virreinal peruana, tiene justamente la estética, tiene la técnica de ese entonces y que lo conservamos hasta ahora, y definitivamente tiene un valor tradicional, cultural y de identidad huanuqueña también, además por supuesto de la religiosa. Lo que logramos observar en estos días, tanto en redes, en físico, es que ciertas personas tienden a mofar, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Ese yeso te va a cumplir el milagro? Y tendemos a burlarnos de las creencias y la fe de otro. Ciertamente esto no debería ocurrir, como dice el maestro, ¿no? Cada religión es una perla preciosa. Hay personas que le tienen fe al Señor de Burgos porque... Y están documentados una gran cantidad de personas que han contado los milagros que se le ha atribuido al Señor de Burgos. Ciertamente uno no puede hacer mofa de algo que ellos han vivido. Yo no puedo hablar de lo que otra persona ha vivido. Si les ha tocado vivir esta experiencia, solamente ellos pueden saber y se tiene que respetar. Si yo tengo una cultura en la que tengo que usar, no sé, un kipá, en el que tengo que usar el cabello largo, en el que tengo que cubrir mi rostro, en el que definitivamente no debo creer en imágenes, porque esto es solo una tradición católica, está bien y se respeta, ni uno ni el otro, perlas preciosas ambos, mientras nos haga una mejor persona. Tenemos que respetar la fe del otro. Creo yo definitivamente, si tuviera que dar mi opinión, en Mateo 18 dice que todo lo que atéis en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en esta tierra será desatado más allá, más en el cielo. Eso a la explicación que yo le puedo dar. Yo no puedo hacer maldades ahora y pretender que una oración me quite el pecado. Yo no puedo ser egoísta, vestir de morado y estar siendo envidiosa,
no cumplir lo que ese color morado o la imagen que representa ese color morado no lo hace, es decir, amar a los unos y a los otros, ayudar a los unos y a los otros, ser buena persona con los unos, es decir, con los nuestros, con mi padre y mis hijos, con mis hermanos, mis amigos, y con los otros, que con todos los demás. No puedo sentir odios, venganza, irrespeto, amoral, no puedo ser amoral y pretender que una ropa morada me cambie. Creo yo que esa ropa morada tiene que estar detrás de nosotros justamente con lo que representa: recogimiento, respeto, reflexión, amor, arrepentimiento. Y también creo personalmente yo en ese maestro que un día vino a traernos la palabra de Dios y que dejó algunas promesas en la Eucaristía, por ejemplo, y la promesa que podemos leer en el Nuevo Testamento, Mateo 20, en la que dice que donde estén 2 o 3 congregados, dicen 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es decir, si se han congregado más de 2 o 3, siguiendo una imagen, vistiéndome de morado para orar hacia Él, yo sí creo que Él, el Maestro, está entre ellos. Si yo me congrego con mi familia para orar, yo creo que el Señor está entre ellos. Si yo abrazo a mi pareja y pedimos por nuestro matrimonio, por nuestro futuro hogar, por nuestros hijos, yo creo que está ahí. Si abrazo a mi hija y pedimos y agradecemos y le pedimos ser buenas personas, yo creo que está el Señor ahí. Así que lo que nos toca es respetarnos y respetar la fe de cada persona. Como siempre, su radar social le recomienda que enseñemos a nuestros hijos valores y que les enseñemos buenos hábitos. Lea libros, lea escritores huanuqueños. Con su radar social, hasta el próximo miércoles. Conmigo, como ya viene la orden, nos vamos a la pausa.